Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, seguimos en Londres, seguimos con toda la serie de construcciones de iglesias que restauró y que creó Christopher Wren, y hoy vamos a recorrer San Andrés de Holborn, Santa Ana y Santa Inés y Santa Brígida. Nos está dando grandes satisfacciones este recorrido londinense y nos está dando, como os digo, unos momentos de entender y de conocer y de, quién sabe, si algún día, como hemos hecho o hicimos la ruta de todos los palacios del Gran Canal de Venecia, también podamos hacer o concluir algunos lo que es ese gran recorrido de los templos de Christopher Wren en Londres. Están muy emocionados con todo lo que es la historia de este personaje. Del otro día, como esto es atemporal, no hace mucho publicaron un vídeo donde salía una escenificación, un señor con peluca y vestido de 1700, explicando delante de la maqueta magnífica que hay en la Catedral de San Pablo, haciéndose pasar o interpretando como que era Christopher Wren y explicando cómo cómo ese templo era la máxima creación que había sentido él para poder comunicarse o alabar a Dios. Tenéis que entender que el vídeo que era promovido por la Catedral de San Pablo era un vídeo que no solo debía recurrir a lo que era la mera creación artística y arquitectónica, sino que también tenía que conmover o tratar de conmover un poco todo lo que eran las cuestiones de la fe. Verdaderamente es una iglesia, siempre que hablo de ella, que es de mis favoritas, que no deja a nadie impasible. Como no deja a nadie impasible, pues lo que nos ha ocurrido hace pocas semanas, que hemos estado el aguerrido grupo de investigadores históricos, hemos estado en Granátula de Calatrava. Lo hemos pasado estupendamente con el guía que está allí. Hemos recorrido, hemos hecho muchas cosas. Hemos visto un volcán, porque yo no había visto el volcán que hay en Granátula de Calatrava, porque toda esa zona de Ciudad Real está llena de volcanes. Está llena de volcanes que ahora se están explotando porque esos volcanes están llenos de minerales, pero de minerales que hacen producciones de altísimo valor. O sea, la infinidad, cuando nos empezó a explicar el volcán y empezó a hablar de todos los minerales, todo lo que se saca de un volcán, y estaban sacando de esa parte del volcán, porque el parque geológico del volcán de Granátula de Calatrava es, por una parte, un parque geológico para visitarlo, pero por otra parte es una explotación de un volcán. A ver, para que os montéis un poco en la mente, es tipo lo que sería como una especie de cantera, una cosa entre una cantera y una gravera, porque se hacen unos desmontes de los laterales del cono del volcán, y eso lo van pasando por una especie de cribas, creí entender, y de esas cribas pues se van decantando los minerales, que son algunos muy valiosos, valiosísimos, y que hay una serie de empresas, todas ellas extranjeras, que se dedican a la explotación. Claro, esto es un lío, porque esas empresas extranjeras son las únicas que tienen la certificación creo que pide la Unión Europea. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola.
Nadie que no sea un grupo muy selecto de empresas que se dedican a este tipo de explotaciones pueden acceder por permisos a la explotación minera de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las empresas vienen, explotan y se llevan todo y ganan muchísimo dinero. Tienes que tener en cuenta que también una parte se quedará en nuestro país, porque lo que son las canteras, minas, todo, yo estoy harto de decirlo, son concesiones administrativas. La mina es propiedad, es de quien la está explotando por los años que sea. Parte de la facturación o un impuesto le va a ir al país donde está ubicado, pero la otra parte ellos la van a vender y a qué precios. Pero bueno, como os digo, vimos eso que me dejó a mí boquiabierto. Estábamos en una casita rural en Granato de Calatrava, comodísima, el pueblo simpatiquísimo. Bueno, solo había 2 bares, pero bueno, muy bien. No voy a entrar en lo que es el detalle. Yo estaba especialmente cómodo porque a mí allí nació Baldomero Espartero, y a mí Baldomero Espartero es un personaje, yo no sé porque fue un gran liberal, pero que me atrae mucho como personaje y como su historia y como todo lo que él hizo. Y luego estuvimos visitando, antes de llegar, porque visitamos más cosas de las que os he dicho del volcán. Entramos a la zona, entramos a toda esta zona de Calatrava por Daimiel, donde visitamos la Motilla de Azuer de Daimiel. Y en Granato de Calatrava, el Cerro de la Encantada. Estamos hablando de 2 yacimientos del bronce. El bronce, estamos hablando de cosas de hace 4.000 años, 2.000 hasta Jesucristo, y luego otros 2.000 para atrás, antes de Jesucristo. O sea, estamos hablando ya de unas excavaciones, de unas realidades históricas absolutamente perdidas en la lejanía y muy representativas, porque muchas veces el bronce, pues claro, 4.000 años, pues está todo machacado, y entonces no se hacían cositas así como hacían los romanos, con piedras sillares y con callecitas. No, esto eran pues la Motilla de Azuer de Daimiel, o el Cerro de la Encantada, que es también como otra motilla, pues eran pues paredes hechas con lajas, lo que entenderíamos con lajas, con piedrecitas, para poder elevar unos murales y allí pues hacer las viviendas, hacer un complejo defensivo, probablemente hacer algún salón o alguna casa o algún punto de templario, de templo, no quiere decir de la época templaria, sino de realización de un culto a alguna divinidad. En el Cerro de la Encantada había así como un altar que era como media luna, no sé explicarlo muy bien porque me tengo que meter a profundizar más, porque vinimos con tanta aportación de datos que me quedé absolutamente absorto. Y Cerro de la Encantada y Motilla de Azuer de Daimiel indudablemente no son los dos la misma cosa, pero sí que hay sí que puedo deciros que Motilla de Azuer de Daimiel está muy restaurada. Llama mucho la atención precisamente por encontrarte una especie como de laberinto de tapiales con un pozo profundo. Entonces es muy impactante en medio de esas llanuras del campo de Calatrava, rodeado de vegetación verde. Estábamos en primavera viendo cómo estaban plantando ya los melones y las sandías. Nos hizo ver algo como muy evocador. Y por otra parte el Cerro de la Encantada era todo lo contrario. Eso no está prácticamente restaurado. Te encuentras el yacimiento a chorro y te tienes que meter allí por unas quebradas que son las que verdaderamente tenían los hombres y las mujeres de la Edad de Bronce, y que les hacían pues tener una dificultad porque es muy inaccesible, pero por esa inaccesibilidad también tener una defensa natural. Entonces allí en el Cerro de la Encantada
pues se nos explicó dónde estaban los silos, dónde se guardaban los alimentos, como era una zona así tan absolutamente icónica en un alto de una montaña, del cerro precisamente, del Cerro de la Encantada, pues pudimos ver lo que era el valor estratégico y nos quedamos absortos. Son de los sitios, yo creo, de los más bellos que he visto últimamente. Veo muchos sitios muy, muy bellos, pero a mí me llegan a decir hace años que iba a encontrar unos parajes tan absolutamente increíbles en el medio de Ciudad Real y hubiera dicho, bueno, me estáis tomando el pelo. Pues no, de una belleza increíble y de un relax. Mira esos paisajes tan calmos con toda esa vegetación. Ir con la mente a lo que era una zona cargada de ríos, que ahora como se ha chupado tanto de los riegos para regar todo, pues ya no hay los ríos. Los ríos van subterráneos, son acuíferos, ahora no son ríos, pero por ejemplo por ahí pasa el Guadiana, pasa en el Jabalón, que por eso no los ves porque están debajo tierra, creo que se llama el acuífero, creo recordar el acuífero 21, pero no, igual he dicho algún disparate, pero lo pasamos maravillosamente bien, probablemente repitamos. Y cuando estuve en el Cerro de la Encantada y cuando hablaban de allí de lo que eran las fundiciones, me acordé mucho de lo que es la historia también de la ferrería, de la metalurgia de mi zona, pero ya os lo contaré en otro introito y volveré a lo que eran los orígenes y a lo que viví yo ya de una fundición sofisticada, intentando remontar hacia atrás a lo que había sido una fundición o un conseguir metales incipiente que se hacía, aunque habían evolucionado los años, se hacía como lo hacían en la edad de bronce, pues en el monte haciendo un agujero y fundiendo allí los minerales. Pero eso, como os digo, otro día, y nos vamos ya directamente sin solución de continuidad a la iglesia de San Andrés de Holborn, que está en el extremo noroeste de la ciudad de Londres, en lo que es Holborn, dentro de lo que es el barrio de Farringdon. Su antigüedad data por la cerámica romana que fue encontrada durante las excavaciones de 2002 a 2001-2002 en la cripta a esa época, la época romana, vamos del siglo II, siglo III. Sin embargo, el primer registro de la iglesia está fechado en el año 951, en una carta de la abadía de Westminster, refiriéndose a ella como la antigua iglesia de madera encima de la colina de las proximidades del río. Aunque también se ha puesto en duda que eso fuera una carta original de un otorgamiento de derechos del rey Edgar de Inglaterra, parece ser que por lo menos estamos hablando de esas fechas. 951 pone el escrito, pero puede ser 959. Un magister Gladwin, es decir, un sacerdote, la consagró después de la conquista romana y la asignó a lo que era la Catedral de San Pablo. Esta asignación o este acogimiento data de entre 1086 y 1089. También alrededor del año 1200 una escritura fue redactada por James Person Roger y su capellán Andrew, el diácono, y también por su secretario, y en el año 1280 un Simón de Gardino legó fondos para la construcción de un campanario que se supone que sería de piedra y que debía haber campanas en él. En el inicio de la Edad Media la iglesia se convirtió en St. Andrew's Holborn Street y más tarde en St. Andrews de Holborn. En 1384 John Tabby, un armero local, dejó un legado que sobrevino a la Reforma inglesa
y fue invertido durante siglos, y en esa época todavía proporcionaba el mantenimiento de lo que es el templo. Y en el siglo XV la iglesia de madera fue reemplazada por una de piedra medieval. En julio de 1563, durante una gran tormenta, el 8 de julio, el campaneo de la iglesia fue alcanzado y gravemente dañado por un rayo. Y después de otras fechas de esa época, por una placa que se ha encontrado, hubo un enterramiento en el año 1595, después de una ejecución, de un presbítero que, estando ya en época reformada, estamos hablando de 1591, celebró una misa católica, para la que entonces, en aquella época de la reina Isabel y de la efervescencia anglicana, no tenían permiso ni de lejos. El medieval St. Andrews sobrevivió al gran incendio de Londres de 1666, salvado por un cambio de última hora en la dirección del viento, pero ya estaba en tan mal estado y necesitaba tal reparación que fue reconstruido por Christopher Wren de todos modos. En lo que es su iglesia parroquial más grande, se construyó a partir de los cimientos, creando la cripta actual, y se dio a la torre de piedra medieval existente, la única parte medieval que sobrevivió, un revestimiento de mármol. Su rector entre 1713 a 1724 fue Henry Cheverell, que está enterrado bajo del altar de la iglesia. Y en 1741, un filántropo y marino, Thomas Corran, estableció el Hospital Funding para niños abandonados en una casa del cercano Eaton Garden, y al año siguiente la organización benéfica trasladó sus nuevas instalaciones a Bloomsbury, y allí permaneció hasta 1935. La iglesia de San Jorge Mártir de Holborn fue reconstruida entre 1703 y 1706 como una capilla de apoyo para la parroquia, y terminó convirtiéndose en iglesia parroquial en 1723. Ya veis que la iglesia había crecido mucho. En 1808 el escritor William Hallett se casó en esta iglesia, como dato importante, con Sarah Stoddard, con Charles Lamb como padrino y Mary Lamb como dama de honor. Y Benjamin Disraeli, de 12 años, cuando ya tenía 12 años, que fue luego el futuro primer ministro, fue bautizado en esta iglesia en el año 1817. Disraeli es un personaje sin el que no podríamos entender lo que es la historia de Inglaterra. Fue en los escalones de esta iglesia, en 1828, que el cirujano William Marsden encontró a una niña sin hogar que sufría hipotermia y buscó ayuda para ella en uno de los hospitales cercanos. Sin embargo, nadie la aceptaría y murió en los brazos de Marsden. El horror de esta experiencia le inspiró a establecer lo que es el Real Hospital para pobres indigentes, y hoy en día es un hospital de indigentes, de personas sin recursos, en Hampstead. Todos están ya en el Servicio de Salud de Inglaterra. A mediados del siglo XIX, el plan de mejoras del Valle de Holborn compró el cementerio norte de la iglesia, y muchos de sus cuerpos fueron reducidos y colocados en una cripta que estuvo hasta el 2002-2003, pero también esta cripta fue vaciada. Eso anteriormente, en el siglo XIX, se hizo para dar paso al viaducto de Holborn que unía Holborn con Newgate, que fue inaugurado por la reina Victoria en 1869. Como parte de este esquema de mejora, la iglesia recibió una compensación para reemplazar sus activos,
y el arquitecto neogótico Samuel Sander Telon fue comisionado para construir una nueva rectoría y casa para los curas en el lado sur de la iglesia. Esto ahora ya funciona de oficinas para la fundación, organizaciones benéficas asociadas y para la residencia del archidiácono de Hackney, así como también para casa del rector y sala de conferencias. Tenéis que tener en cuenta que todas estas cosas se hacían muy grandes porque las parroquias tenían criados, tenían cocheros, tenían cocineras, había un montón de servicios al servicio de cualquier parroquia un poco importante. Teulon se incorporó a la sala de la corte, la sala principal del edificio, una chimenea del siglo XVII. Esto era la sala de la búsqueda y Oliver Twist, Will-Shakes, la obra Oliver Twist, Will-Shakes de Charles Dickens, mira la torre de esta iglesia en el episodio en el que hace referencia Iris Murdoch. Durante el Blitz de Londres, en la noche del 7 de mayo de 1941, la iglesia fue bombardeada y destrozada por los bombarderos alemanes, dejando solo las paredes exteriores y la torre. Sin embargo, en lugar de la demolición que a veces se producía en casos similares, se decidió después de un largo retraso que sería restaurada, piedra por piedra y ladrillo a ladrillo, con acuerdo a los diseños originales de Wren. La iglesia contiene vidrieras y un frontal que representa al Espíritu Santo con una paloma de Brian Thomas. En 1955, el Foundling Hospital, que había sido fundado originalmente en la parroquia de St. Andrews, vendió sus instalaciones al Ridge Club de Blacksburg en Hertfordshire y decidió transferir una serie de objetos de la capilla del hospital de Breckenham de vuelta a Londres, incluyendo los restos mortales de Thomas Coran, el fundador del hospital, que fueron exhumados y colocados en una tumba en la iglesia, que era donde él trabajó. En la iglesia fue reabierta después de muchas restauraciones en 1961 y fue una iglesia gremial, no parroquial, destinada sobre todo a servir a la comunidad local de trabajadora, de residentes, que había disminuido porque esa zona se había quedado más como una zona de industria y de oficinas que como zona vivencial. En el año 2005 se instaló un nuevo icono, gran icono, hecho para el sitio por la familia monástica de la Fraternidad de Jesús de Valchiara, y la iglesia ofrece una selección de recitales y conferencias, así como servicios semanales de culto y conciertos nocturnos. En agosto de 2010, la Cruz de Iconos de San Andrés de Holborn se modernizó, permitiendo que el gran icono de Jesús en la cruz fuera levantado y bajado durante los oficios. En septiembre de 2017 se produjo una controversia cuando un espectáculo de la Semana de la Moda de Londres tuvo lugar en la iglesia, que incluyó modelos en la pasarela con imágenes satánicas y simbólicas, y esto armó un gran revuelo. Y el órgano de St. Andrews es un instrumento del siglo XX con una carcasa del siglo XVIII, una caja, y fue construido por Mander Organs y está montado en la galería este. En la parte superior de la caja del órgano incorpora parte de la caja original del órgano de 1750, construido para la capilla del Hospital Foundling de Bloomsbury, con un diseño que había hecho el maestro Händel. Y en 1935 fue instalada en la capilla de la escuela de Eschihlhalms de Breckenmead, antes de ser desmantelado, instalado aquí. La siguiente iglesia es Santa Ana y Santa Inés, Saint-Ain y Saint-Agnès. La primera mención de la iglesia en el presente sitio está en documentos del 1137 y se refieren a Santa Inés cerca de Alderich Gate y al sacerdote de Santa Ana, que estaba situado cerca de Alderich Gate.
Hubo confusión sobre el nombre, ya que la iglesia fue descrita de manera diversa en los registros nombrados como Santa Anne of Williams, Santa Inés, y su inusual doble dedicación única en la ciudad parece haber sido adquirida en algún momento del siglo XV. La iglesia fue consumida por un incendio en 1548, pero fue reconstruida poco después. Muchos trabajos se realizaron en 1624. Sin embargo, la torre del siglo XIV del edificio fue su única sección que sobrevivió al gran incendio de Londres en 1666, y luego solo parcialmente. Santa Ana y Santa Inés fueron reconstruidas por Sir Christopher Wren en 1680 con posibles contribuciones de Robert Hooke, y la pequeña iglesia de ladrillo es de un diseño inusual en Londres porque se basa en una cruz griega y utiliza una plaza, un centro abovedado dentro de un cuadrado, una forma basada en la New Kerk de Haarlem de los Países Bajos, de estas iglesias que hemos visto tantas veces pintadas que nos recuerdan las miniaturas. Y Wren también utilizó un diseño similar en St. Martin Ludgate y en St. Mary Hill. La parroquia unió a la otra cercana de San Juan Zachary por ley del Parlamento en 1670, ya que San Juan no fue reconstruida después del gran incendio. La iglesia fue restaurada extensamente en los siglos XVIII y XIX, pero fue destruida en gran parte por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial por aviones alemanes, donde el Blitz durante la noche del 29 al 30 de diciembre de 1940. Fue vuelta a dedicar en 1966 en gran parte a través de las donaciones de la Iglesia Luterana Mundial, porque allí se estableció el uso para las comunidades estonias y de estonios y de letonios exiliados en Londres. El interior reconstruido es una mezcla de réplica de lo que había de preguerra y de lo que había originalmente, y copiado de otras iglesias de Londres, algunas de las cuales también habían sido destruidas por la guerra y no fueron reconstruidas, y elementos de estas iglesias no reconstruidas terminaron en esta. La congregación de la iglesia luterana de Santa Ana dejó la iglesia en junio de 2013 y comenzó a compartir con Santa María en la Colina con su congregación anglicana existente. El edificio ahora es llamado Centro Voces 8, que se ha convertido en un lugar de esta fundación benéfica educativa que incorpora la música para todo lo que es su obra benéfica. Y entre los famosos feligreses antiguos se han incluido al poeta John Milton, a John Bunyan, autor de Pilgrim's Progress, John Wesley, el fundador del metodismo, que predicó 2 veces en esta iglesia en 1738. Vamos a otro templo, que es Santa Brígida de Kildare. Es un edificio de 1672, como lo apreciamos ahora, aunque el edificio fue destrozado en gran medida durante el Blitz de Londres en 1940 debido a su ubicación en Fleet Street. Tiene una larga asociación con todo lo que es la zona de periodistas y de periódicos, que ahí es donde tienen la sede de prensa muchos diarios. La iglesia es una vista distinta y original en lo que es el horizonte de Londres, siendo muy visible desde muchos lugares, puesto que tiene un campanario de casi 70 metros de altura y es el segundo más alto de todas las iglesias de Wren. Solo San Pablo tiene un pináculo más alto. Santa Brígida puede ser también una de las iglesias más antiguas de Londres, con un culto que tal vez se remonte a la conversión de los sajones a mediados del siglo VII, y se ha conjeturado que también podría ser
como patrón, como su patronazgo por los monjes celtas misioneros que hacían proselitismo con los ingleses. La actual iglesia es al menos la 7ª iglesia que ha estado en este sitio. Tradicionalmente fue fundada por Santa Pandada en el siglo VI, y si la fundó o no personalmente, los restos de la primera iglesia parecen tener similitudes significativas con otra iglesia de la misma fecha de Kildare, en Irlanda. La iglesia normanda fue construida en el siglo XI, tenía un significado religioso y secular, y en el año 1210 el rey Juan celebró un parlamento en este templo. Fue, sin embargo, reemplazada por una iglesia más grande en el siglo XV. La asociación de Santa Brígida con el negocio de la prensa, con de los periódicos, comenzó en 1500, cuando Wycliffe de Brode estableció una imprenta al lado, y hasta 1695 Londres era la única ciudad de Inglaterra donde la imprenta estaba permitida por ley, que no tenía que pasar censura, por decirlo de alguna manera. A finales de la década de 1580, Eleanor White, hija del artista y explorador John White, se casó aquí, y hubo una serie de personajes que rodearon esta iglesia de lo más granado de la cultura y del saber. Y luego era muy potenciada porque estaban los periódicos siempre haciendo referencias a lo que pasaba en este enclave. En la noche del 29 de diciembre de 1949, durante el Beach del centro de Londres en la Segunda Guerra Mundial, la iglesia fue destrozada por bombas incendiarias lanzadas por la Luftwaffe. Esa noche se iniciaron 1.500 incendios, incluyendo 3 grandes deflagraciones que llevaron una tormenta de más incendios. Fue este evento llamado el segundo gran incendio de Londres debido a la enorme cantidad de daño causados. La Catedral de San Pablo en sí solo fue salvado por la dedicación de los bomberos de Londres, que mantuvieron el fuego lejos de la catedral, y los bomberos de guardia de San Pablo lucharon para evitar que las llamas se propagaran sobre su techo. Después de la guerra, Santa Brígida fue reconstruida a expensas de los propietarios de periódicos y de periodistas, y una consecuencia afortunada e involuntaria del bombardeo fue que se excavaron los cimientos sajones originales de la iglesia del siglo VI, y hoy día la cripta es conocida como el Museo Phil Stead. Está abierto al público y contiene una serie de reliquias antiguas, incluyendo monedas romanas, vidrieras medievales, y las excavaciones de la posguerra descubrieron casi 230 ataúdes de plomo con placas que datan de los siglos XVII y XVIII y principios del XIX, que fueron todas ellas historiadas por el Museo de Londres. En septiembre del 2007 se hizo una convocatoria para buscar recursos y para terminar toda la restauración, y se consiguió unas cantidades impresionantes, en gran parte por la presión que hicieron los medios, y ahora es una de las iglesias con más renombre a nivel musical. Y hasta aquí nos ha llegado hoy el recorrido por San Andrés de Orborn, por Santa Ana y Santa Inés y por Santa Brígida. Historia con sentido, Juan Carlos González, encantado de haberos acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web
www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.